Existen lugares en el mundo donde la naturaleza no da segundas oportunidades. Regiones donde el simple acto de respirar, pisar el suelo o tocar el agua puede ser fatal. No siempre estos escenarios extremos están en zonas de guerra o en películas de supervivencia. Algunos son destinos turísticos populares, otros parecen paraísos a primera vista, hasta que se comprende el riesgo real involucrado. En este video conocerás 25 lugares donde la naturaleza revela su lado más hostil. Ambientes extremos, condiciones letales y fenómenos naturales que desafían los límites de la vida humana. Lago Nyos, Camerún, la tragedia invisible. En el corazón de Camerún, rodeado de colinas verdes aparentemente pacíficas, se encuentra el lago Nyos, uno de los lugares más traicioneros del planeta. A primera vista, parece solo un lago tropical común, tranquilo y sereno, pero bajo sus aguas se oculta una trampa mortal. Enormes bolsas de dióxido de carbono comprimidas en el fondo. El 21 de agosto de 1986, ese peligro se reveló de forma devastadora. Una erupción límnica liberó de repente una nube invisible de gas que se esparció silenciosamente por los valles alrededor. En pocas horas, más de 1.700 personas y miles de animales murieron asfixiados, sin ninguna posibilidad de reacción. Fue uno de los desastres naturales más extraños y letales jamás registrados. Hasta hoy, los científicos monitorean el lago con bombas especiales que ayudan a liberar el gas de forma controlada, intentando evitar una nueva catástrofe. Pero el Nyos sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la naturaleza puede transformar la belleza en terror absoluto, sin ningún aviso. Desierto de Danakil, Etiopía. El infierno en la tierra. Bajo el sol abrasador del noreste de Etiopía, existe uno de los ambientes más inhóspitos y extremos del mundo, el desierto de Danakil. Este fenómeno geológico impresionante es también uno de los lugares más letales del planeta, una verdadera prueba de resistencia humana. Ubicado a unos 122 metros por debajo del nivel del mar, Danakil posee el título de región más caliente del mundo en términos de temperatura media anual. Las máximas diarias con frecuencia superan los 48 grados Celsius y en días más severos, los termómetros pueden alcanzar los increíbles 55 grados Celsius. La intensa actividad geotérmica de la región lo hace todo aún peor. El agua no solo se calienta, literalmente hierve, llegando a los 100 grados Celsius. La lluvia es prácticamente inexistente allí. La precipitación anual varía entre 100 y 200 milímetros, evaporándose casi de inmediato al tocar el suelo caliente. Para hacer la atmósfera todavía más hostil, el aire está saturado por vapores tóxicos como cloro y sulfuro de hidrógeno, lo que hace indispensable el uso de equipos de protección para poder respirar. Ciertas áreas están tan contaminadas por gases volcánicos que se vuelven completamente inhabitables, pero a pesar de su ambiente letal, el desierto de Danakil atrae a científicos de todo el mundo. El paisaje infernal, que recuerda las condiciones de Marte o de sitios con residuos nucleares, sirve como laboratorio natural para el estudio de los extremófilos, organismos que logran sobrevivir donde la mayoría de la vida sería exterminada. Isla Ramri, Birmania, la masacre de los cocodrilos. En la costa de Birmania existe una isla tropical rodeada de manglares y pantanos traicioneros, la isla Ramri. A pesar de su belleza exótica, lleva la fama de haber sido escenario de uno de los episodios más aterradores de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, durante la ocupación británica, cientos de soldados japoneses se replegaron hacia los pantanos de la isla, creyendo que encontrarían refugio. Pero la naturaleza los esperaba con un enemigo mortal, los cocodrilos de agua salada, los reptiles vivos más grandes del planeta. Esa noche, según relatos de sobrevivientes, los cocodrilos atacaron en masa, transformando el manglar en un verdadero baño de sangre. Se estima que cientos de soldados fueron devorados, convirtiéndose en uno de los mayores ataques de animales contra humanos jamás documentados. Hoy,
la isla Ramree sigue envuelta en misterio. Muchos cuestionan la veracidad de los relatos, pero el hecho es que los cocodrilos aún dominan sus manglares. Un lugar donde historia, naturaleza salvaje y leyenda se mezclan en uno de los episodios más aterradores jamás registrados. Costa de los Esqueletos, Namibia, donde el desierto se encuentra con el naufragio. Imagina una franja costera donde el desierto árido choca con el océano furioso. Así es la Costa de los Esqueletos, en Namibia, una extensión de 1.570 kilómetros repleta de carcasas de embarcaciones naufragadas. Más de 500 navíos, desde galeones portugueses hasta cargueros modernos, fueron tragados por esas aguas traicioneras. Pero, ¿qué hace a esta costa tan fatal? La respuesta está en la interacción entre la fría corriente de Benguela y el aire caliente del desierto, que genera densas capas de niebla casi impenetrables. Súmale a esto los fuertes vientos que soplan del interior hacia el mar, y tendrás un escenario perfecto para el desastre marítimo. La fuerza de la corriente puede arrastrar nadadores y embarcaciones a más de 160 kilómetros de la costa, mientras 11 especies de tiburones patrullan esas aguas peligrosas. Uno de los incidentes más impactantes fue el naufragio del Dunedin Star en 1942. La embarcación que transportaba suministros y refugiados desde Londres encalló a más de 300 metros de la playa. El intento de rescate solo aumentó el caos. Tanto el avión militar como el remolcador enviados para ayudar terminaron también en aprietos. No en vano, exploradores portugueses bautizaron esta franja litoral como las puertas del infierno. Para las tribus locales era la tierra que Dios creó con rabia. Sobrevivir a un naufragio allí significa enfrentarse a un desierto inmenso e implacable, donde no hay auxilio a la vista. Bosque de Aokigahara, Japón. El bosque de los suicidios. A los pies del monte Fuji, en Japón, se extiende un bosque de apariencia mágica y al mismo tiempo aterradora. Aokigahara. Conocido como el mar de árboles, es un laberinto natural tan denso que la luz apenas atraviesa sus copas. Pero detrás de esta belleza se esconde una fama sombría que atormenta al mundo entero. Aokigahara se hizo conocido como el bosque de los suicidios. Cientos de personas eligieron este lugar para poner fin a su vida, convirtiéndolo en uno de los sitios más trágicos y misteriosos de la Tierra. El silencio absoluto, la ausencia de animales y la sensación de aislamiento crean un ambiente opresivo que parece borrar cualquier vestigio de esperanza. Otro detalle siniestro: brújulas y dispositivos de GPS muchas veces fallan dentro del bosque debido a la composición magnética del suelo. Esto aumenta el riesgo de perderse entre la vegetación, donde cada sendero parece idéntico y el camino de regreso se vuelve casi imposible. Aokigahara atrae a curiosos, turistas e incluso cazadores de misterios, pero su atmósfera pesada y los relatos de fenómenos inexplicables lo convierten en uno de los lugares más aterradores del planeta. Un bosque donde belleza, silencio y tragedia caminan de la mano. Monte Washington, Estados Unidos, donde el clima es el verdadero enemigo. Ubicado en las montañas blancas de New Hampshire, el Monte Washington tiene una altitud relativamente modesta, 1.917 metros, pero es conocido como uno de los picos más peligrosos del planeta. Famoso por sus brutales condiciones meteorológicas, el monte ostenta el récord de la mayor velocidad de viento jamás registrada en tierra, increíbles 372 kilómetros por hora en 1934. Aún hoy, vientos de más de 160 kilómetros por hora son comunes y pueden literalmente derribar a una persona. En invierno, la sensación térmica puede descender a 73 grados centígrados bajo cero, volviendo la zona letal para quien no esté debidamente equipado. Y no es solo el clima el que representa riesgo, el terreno es traicionero, con senderos resbaladizos y laderas rocosas empinadas. El Monte Washington está situado en la cadena presidencial, una región donde sistemas meteorológicos provenientes del Atlántico, de Canadá y del interior de Estados Unidos colisionan,
creando tormentas violentas con frecuencia. Uno de los puntos más peligrosos de la montaña es Tuckerman Ravine, un área muy buscada por aventureros, pero sujeta a avalanchas en invierno y a caídas de hielo en primavera. La naturaleza imprevisible del lugar convierte incluso caminatas cortas en desafíos mortales. Muchos que subestimaron la montaña, lamentablemente no regresaron. Monte Sinabung, Indonesia, el despertar del gigante. En el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, se encuentra el Monte Sinabung, un volcán que durante siglos permaneció en silencio, hasta que en 2010 despertó con fuerza devastadora. Tras cientos de años dormido, el Sinabung entró en erupción en agosto de 2010, lanzando columnas de ceniza a más de 5 kilómetros de altura y oscureciendo los cielos. Aunque volvió a la calma por un tiempo, en septiembre de 2013 inició un nuevo ciclo de erupciones que se convertiría en uno de los más intensos de la historia reciente. Uno de los episodios más aterradores ocurrió el 19 de febrero de 2018, cuando el volcán expulsó una nube de ceniza a más de 7 kilómetros del cráter, cubriendo aldeas enteras y obligando a miles de habitantes a abandonar sus hogares. El monte Sinabung se convirtió en sinónimo de imprevisibilidad y destrucción. Su actividad constante desde 2013 ya ha causado decenas de muertes, destruido comunidades y alterado permanentemente el modo de vida de quienes viven en sus proximidades. El cielo se oscureció y el aire se volvió casi irrespirable con la densa nube de ceniza, un recordatorio vivo de la fuerza indomable de la naturaleza. Ante el riesgo constante, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia delimitó zonas críticas alrededor del monte Sinabung, destacando el sector sureste como el más peligroso. La amenaza se volvió trágicamente real en febrero de 2014, cuando 16 personas perdieron la vida tras ingresar en áreas restringidas. Desde su regreso a la actividad, el volcán ya ha devastado 10 aldeas y 2 caseríos, obligando al desplazamiento de más de 9.000 habitantes. En marzo de 2021, el Sinabung volvió a mostrar su furia. Una serie de erupciones violentas produjo 13 flujos piroclásticos en pocas horas. Cada uno duró entre 2 y 8 minutos, recorriendo hasta 5 kilómetros hacia el este y sureste. La velocidad e intensidad de los flujos dejaron cero margen para errores o retrasos. Actualmente, el volcán permanece en su nivel máximo de alerta, exigiendo vigilancia constante y preparación para evacuaciones, ya que no hay señales de que regrese a su estado dormido pronto. Valle de la Muerte, Estados Unidos, el horno natural de la Tierra. En el corazón del desierto de Mojave, en California, se encuentra un lugar tan severo que fue apodado como el horno más implacable de la Tierra, el Valle de la Muerte. En julio de 2021, el valle registró una de las temperaturas más altas jamás medidas en nuestro planeta, impresionantes 54 grados Celsius. Los veranos allí son una secuencia implacable de calor extremo, con máximas que con frecuencia superan los 49 grados Celsius. En julio de 2023, el lugar vivió su mes más caluroso jamás registrado, con un promedio alarmante de 42 grados Celsius. Y aún después de la puesta del sol, el calor no cede. Las noches raramente bajan de los 32 grados Celsius, ofreciendo poco o ningún alivio. Sobrevivir en ese ambiente exige una preparación meticulosa. La vasta lejanía de la región dificulta la comunicación. Muchas áreas no cuentan con cobertura de telefonía móvil y la ayuda puede estar a horas de distancia. Otro peligro son las inundaciones repentinas. Lluvias súbitas transforman lechos secos de ríos en corrientes violentas, arrastrando piedras, lodo y todo a su paso. El calor intenso también afecta a los vehículos, provocando averías en medio de terrenos accidentados. Entre 2007 y 2023, al menos 12 personas murieron de hipertermia, y los meses entre mayo y septiembre son los más peligrosos, siendo julio y agosto los peores. Para quienes desean explorar ese escenario fascinante, el período más seguro es entre el Día de Acción de Gracias y la Navidad, cuando las temperaturas son más templadas.
Monte Everest, Nepal, la frontera de la vida. El nombre Monte Everest evoca imágenes de desafío, gloria y superación. Sin embargo, por encima de los 8.000 metros, la llamada zona de la muerte, sobrevivir se convierte en una batalla física y mental. En ese punto extremo, la presión atmosférica desciende a menos de 356 milibares y la cantidad de oxígeno disponible es solo el 40% de la encontrada al nivel del mar. El cuerpo comienza a fallar y cada respiración exige un esfuerzo sobrehumano. Las temperaturas pueden caer por debajo de menos 49 grados Celsius y durante la temporada de escalada, la presión barométrica varía entre 333 y 323 hectopascales, niveles que hacen que la permanencia allí sea extremadamente peligrosa. Es en ese escenario hostil donde alpinistas de todo el mundo se arriesgan, movidos por la ambición de llegar a la cima del mundo. Para muchos, el Everest es un símbolo de conquista. Para otros, el precio de esa conquista es altísimo y, con frecuencia, fatal. Isla Fraser, Australia, el paraíso salvaje y peligroso. También conocida como Kagari, la isla Fraser es la isla de arena más grande del mundo y un espectáculo natural en la costa de Queensland, Australia. A pesar de su deslumbrante belleza, la isla alberga algunas de las criaturas más peligrosas del país. Los dingos de Fraser son considerados los más puros de Australia, pero no deben subestimarse. Ataques, principalmente a niños, han ocurrido con consecuencias graves. Las aguas que rodean la isla también son hogar de tiburones blancos y de otras especies marinas peligrosas. Para complicar más, medusas como la avispa de mar y la irukandji pueden aparecer en los meses más cálidos. Sus picaduras son extremadamente dolorosas y, en casos graves, fatales. Corrientes de retorno poderosas y mareas traicioneras hacen que bañarse en el mar sea arriesgado incluso para nadadores experimentados. Además, incendios forestales durante la estación seca se propagan rápidamente y pueden bloquear rutas de escape. Tormentas repentinas provocan inundaciones y transforman caminos arenosos en lodazales intransitables. Las vastas dunas de la isla, aunque invitan a los aventureros, esconden otro peligro. Pueden derrumbarse sin previo aviso, sepultando a quienes estén explorando. Gates of Hell, Turkmenistán. El cráter en llamas. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un agujero llameante que arde desde hace más de 5 décadas. Conocido como la Puerta del Infierno, este cráter en llamas es uno de los paisajes más impactantes y peligrosos del mundo. El fenómeno comenzó en 1971, cuando geólogos soviéticos perforaron el suelo en busca de gas natural. El terreno colapsó, creando un cráter de aproximadamente 70 metros de diámetro. Para evitar que gases tóxicos escaparan, los científicos prendieron fuego, esperando que las llamas se extinguieran en pocos días. Más de 50 años después, el fuego sigue ardiendo sin tregua. El cráter emite calor intenso, gases venenosos y ofrece un riesgo constante de colapso en sus bordes. A pesar de ello, turistas se aventuran hasta allí para presenciar el espectáculo infernal. La visión es hipnotizante, un abismo incandescente en medio de la nada, como si la propia tierra se hubiera abierto para revelar su núcleo ardiente. Una verdadera invitación al peligro para los más osados. Acantilados de Moher, Irlanda. La belleza que te atrae al abismo. Ubicados en la costa occidental de Irlanda, los acantilados de Moher ofrecen una de las vistas más espectaculares de Europa. Con paredes verticales que se elevan a más de 200 metros sobre el Atlántico, el paisaje quita el aliento, literalmente. Pero toda esta imponencia viene acompañada de riesgo. Los vientos en los acantilados son fuertes e imprevisibles, capaces de desestabilizar incluso a los caminantes más experimentados. No existen grandes barreras de protección, y muchos senderos pasan peligrosamente cerca del borde del precipicio. Además, la niebla característica de la región puede reducir drásticamente la visibilidad en cuestión de minutos, desorientando a los visitantes.
Resbalones, caídas y accidentes fatales ya han sido registrados. Aún así, los acantilados atraen a millones de personas cada año, fascinados por la combinación de naturaleza salvaje, brisa salada y paisajes que parecen pintados a mano. Una belleza cruda y peligrosa, exactamente como la naturaleza suele ser. Volcán de Fuego, Guatemala, el gigante que nunca duerme. El Volcán de Fuego en Guatemala es uno de los volcanes más activos del planeta y uno de los más amenazadores. Su silueta imponente se destaca en el paisaje de América Central, con erupciones frecuentes que iluminan el cielo nocturno con chorros de lava y cenizas. Pero esa belleza volcánica tiene un precio altísimo. En junio de 2018, una erupción repentina causó una tragedia nacional. Flujos piroclásticos descendieron por las laderas a más de 700 kilómetros por hora, sepultando aldeas enteras y arrebatando la vida de cientos de personas. El riesgo es constante. El volcán expulsa cenizas, piedras y gases venenosos con frecuencia, lo que exige monitoreo continuo por parte de las autoridades locales. Aún así, aldeas y cultivos prosperan en sus laderas fértiles, en una convivencia tensa entre vida y destrucción. Desde la cima, la vista es deslumbrante. El contraste entre el cielo azul, el verde de los bosques y el rojo incandescente de la lava crea un paisaje casi místico. Es el tipo de belleza que fascina, pero cobra caro la admiración. Aoraki, Monte Cook, Nueva Zelanda. La senda de la gloria y del peligro. El Aoraki o Monte Cook es la montaña más alta de Nueva Zelanda, con 3.724 metros de altitud. Ubicada en los Alpes del Sur, está rodeada de glaciares, lagos azul turquesa y formaciones rocosas impresionantes. Un escenario cinematográfico que atrae a aventureros de todo el mundo. Sin embargo, escalar el Aoraki es una de las tareas más peligrosas para montañistas en Oceanía. La inestabilidad de los glaciares, el clima que cambia en minutos y el terreno técnico y resbaladizo convierten el ascenso en una verdadera ruleta rusa. Avalanchas, desprendimientos de rocas y tormentas repentinas ya han causado decenas de fatalidades a lo largo de los años. Incluso senderos moderados en la región pueden convertirse en trampas para los desprevenidos. Aún así, la montaña es símbolo de orgullo nacional y parte esencial de la cultura maorí, siendo considerada sagrada. Observar el Aoraki en un día despejado es presenciar la naturaleza en su estado más sublime, una mezcla de serenidad y amenaza constante. Caminito del Rey, España, La Pasarela, sobre el abismo. En el corazón de Andalucía, en España, se encuentra el Caminito del Rey, un sendero estrecho esculpido en las paredes vertiginosas del desfiladero El Chorro. Suspendida a más de 100 metros de altura, esta antigua pasarela, construida originalmente a inicios del siglo XX para trabajadores de una central hidroeléctrica, se transformó en uno de los recorridos más emocionantes y peligrosos del mundo. Durante décadas el sendero permaneció en ruinas, con tramos sin barandilla, agujeros en el piso y tablones de madera podridos. Aún así, aventureros desafiaban el riesgo de caída para experimentar la adrenalina y la vista impresionante del desfiladero. Tras diversas muertes, el caminito fue cerrado durante años y renovado. Pero incluso con mejoras, el trayecto sigue exigiendo cautela. El terreno es angosto, el viento es fuerte y la altura vertiginosa puede provocar vértigo. El paisaje alrededor, con ríos esmeralda que atraviesan cañones de piedra caliza, es tan sobrecogedor como el riesgo que implica cada paso. Belleza y tensión lado a lado, a pocos centímetros del vacío. Caldera de Yellowstone, Estados Unidos, el hermoso monstruo dormido. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es un paraíso natural repleto de géiseres, fuentes termales, cascadas y vida silvestre. Pero bajo esta belleza deslumbrante reposa un gigante dormido, un supervolcán. La caldera de Yellowstone es una de las más peligrosas del mundo. La última supererupción ocurrió hace más de 600.000 años y arrojó cenizas por todo el continente. Desde entonces, el volcán está técnicamente dormido,
pero su actividad geotérmica constante, con miles de pequeños terremotos anuales y erupciones de vapor, indica que está lejos de ser inofensivo. En caso de una nueva erupción a gran escala, los efectos serían catastróficos: colapso regional, cambios climáticos globales y destrucción de ecosistemas enteros. Mientras tanto, visitantes de todo el mundo se maravillan con el Grand Prismatic Spring y el famoso Old Faithful. Es difícil imaginar que bajo esos espectáculos naturales exista una fuerza capaz de transformar el planeta, un recordatorio de que la naturaleza, aunque hermosa, esconde peligros incalculables. Montañas Tianmen, China. La escalera al cielo o al miedo. En la provincia de Hunan, en China, las montañas Tianmen se alzan majestuosas entre densas nieblas y frondosos bosques. El sendero hasta la cima, conocido como Camino de la Fe, cuenta con pasarelas de vidrio pegadas a los acantilados verticales, una experiencia que desafía tanto el miedo a las alturas como el sentido de la realidad. La subida puede hacerse por una carretera con 99 curvas sinuosas o por una escalinata con casi 1000 escalones que lleva a la Puerta del Cielo, una abertura natural en la montaña. A pesar de ser visualmente deslumbrante, el lugar es extremadamente peligroso en días lluviosos, con riesgo de resbalones fatales. Además, los fuertes vientos, la altitud y la sensación de estar suspendido sobre el vacío convierten el paseo en una experiencia solo para los más valientes. Las vistas, sin embargo, recompensan. Valles cubiertos de niebla, acantilados vertiginosos y el silencio absoluto de las alturas crean una atmósfera mística e inolvidable. Pico da Neblina, Brasil. La belleza inhóspita de la selva amazónica. El punto más alto de Brasil no se encuentra en la Sierra da Mantiqueira ni en los Andes, sino escondido en medio de la selva amazónica, en la frontera con Venezuela. El Pico da Neblina, con 2.995 metros de altitud, está envuelto por nubes constantes y vegetación densa, una joya rara de la biodiversidad brasileña. El acceso, sin embargo, es extremadamente difícil. Son varios días de caminata por senderos cerrados, cruzando ríos, barro, fauna salvaje y enfrentando condiciones climáticas imprevisibles. El calor húmedo, las picaduras de insectos, las serpientes venenosas y el riesgo de enfermedades tropicales convierten la jornada en un desafío físico y mental. Y, además, el pico está situado en territorio Yanomami, siendo necesario obtener autorización especial para entrar en la zona, lo que ayuda a preservar tanto la cultura indígena como el ecosistema local. La cumbre, cuando se alcanza, ofrece una vista única sobre la vasta extensión verde de la selva amazónica. Un lugar donde la belleza de la naturaleza es tan inmensa como su capacidad de poner a prueba los límites humanos. Cueva Son Dung, Vietnam. El submundo salvaje. Escondida en la selva del centro de Vietnam, la cueva Son Dung es la caverna más grande conocida del mundo. Un universo subterráneo con ríos, bosques internos, paredes de caliza de hasta 200 metros de altura y su propia atmósfera. Descubierta oficialmente apenas en el año 2009, la cueva es tan grandiosa que podría albergar rascacielos de 40 pisos y aviones de gran tamaño. Pero explorarla está lejos de ser fácil. El acceso requiere varios días de caminata por la selva, cruzando ríos y enfrentando el calor tropical. Allí dentro, el terreno es accidentado, resbaladizo y peligroso. Hay zonas con caídas verticales, ríos subterráneos y áreas de oscuridad total. Aún así, quien entra en este mundo escondido es recompensado con un paisaje surrealista, bosques vírgenes que crecen bajo tragaluces naturales, estalactitas colosales y sonidos misteriosos que resuenan por las galerías. Son Dung es uno de los últimos grandes misterios naturales de la Tierra, tan inaccesible como hipnotizante. Corredor de Wakhan, Afganistán. El valle aislado entre gigantes. En el noreste de Afganistán, entre las montañas del Pamir y del Hindu Kush, se encuentra el corredor de Wakhan, un estrecho corredor de tierras altas casi intacto por la modernidad. El paisaje es impresionante. Picos nevados, valles profundos, lagos glaciares
y aldeas aisladas donde el tiempo parece haberse detenido. Pero llegar allí es un desafío casi heroico. Los senderos son remotos, la altitud es extrema y el clima puede cambiar en cuestión de minutos. El acceso es difícil, sin infraestructura turística, y la inestabilidad política de la región impone riesgos adicionales. A pesar de ello, el Huacán es un destino venerado por aventureros y montañistas que buscan una conexión profunda con la naturaleza en su estado más puro. Incluso si eso significa adentrarse en uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Lago Kivu, África Central, el gigante dormido bajo el agua. Situado en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, el lago Kivu parece tranquilo, con aguas serenas y montañas alrededor. Pero bajo esa superficie apacible se esconde una amenaza invisible: gas metano y dióxido de carbono acumulados en las profundidades. El lago es uno de los 3 lagos explosivos del mundo. En caso de una liberación súbita de estos gases, por terremoto, erupción volcánica u otro factor geológico, podría ocurrir una erupción límnica, liberando nubes tóxicas y sofocando la vida alrededor. Este fenómeno ya ocurrió en el lago Nyos, Camerún, matando a más de 1.700 personas en el año 1986. La belleza de Kivu es hipnotizante: islas flotantes, montañas al fondo y aldeas en la orilla del lago. Pero bajo esa calma se esconde un potencial desastre natural sin aviso previo. Senda Huashan, China, la caminata más peligrosa del mundo. En las montañas sagradas de la China central, la Senda Huashan desafía el concepto de paseo turístico. Con vistas espectaculares de picos rodeados de nubes y acantilados verticales, la montaña tiene una belleza mística, pero su camino es considerado por muchos como el más peligroso del mundo. Partes del recorrido incluyen tablones de madera estrechos clavados en la ladera de la montaña, con cadenas para apoyo y precipicios de cientos de metros bajo los pies. En ciertos tramos no hay pasarelas. Los visitantes deben escalar directamente sobre rocas o peldaños esculpidos en la piedra, a veces con un apoyo mínimo. A pesar del riesgo extremo, miles de personas la recorren cada año en busca de la vista del amanecer en la cima. Para algunos es un viaje espiritual, para otros una prueba de valentía. El Huashan es una montaña que recompensa a los osados o castiga a los imprudentes. Valle de Afar, Eritrea, donde la tierra se está partiendo. En el corazón del Cuerno de África, entre Etiopía y Eritrea, se encuentra el Valle de Afar, uno de los paisajes más fascinantes y hostiles del planeta. Este lugar es literalmente un punto donde 3 placas tectónicas se están separando, haciendo que la corteza terrestre se divida ante nuestros ojos. El terreno está marcado por fisuras, volcanes activos, lagos de lava y aguas hirvientes. La región también alberga el volcán Ertaale, uno de los pocos en el mundo con un lago de lava activo permanente. Una visión hipnotizante y aterradora al mismo tiempo. Además de la inestabilidad geológica, las temperaturas con frecuencia superan los 45 grados Celsius y hay riesgo constante de terremotos, gases tóxicos y erupciones súbitas. Pero lo que realmente impresiona es el paisaje casi alienígena, con campos de azufre en tonos amarillos y verdes fosforescentes, fuentes burbujeantes y formaciones rocosas que parecen salidas de otro planeta. Es un lugar donde la Tierra está literalmente siendo remodelada, hermoso, violento y en constante transformación. Atolón de Bikini, Islas Marshall, belleza radiactiva. El atolón de Bikini, en medio del Océano Pacífico, es un paraíso tropical con aguas cristalinas, corales vibrantes y playas inmaculadas. A primera vista, parece un destino perfecto para relajarse, pero la historia de este lugar esconde una amenaza invisible y mortal: la radiación. Entre 1946 y 1958, los Estados Unidos realizaron 23 pruebas nucleares en el atolón, incluyendo la temida bomba de hidrógeno. Aunque han pasado décadas, la radiación aún persiste en niveles peligrosos, haciendo que el suelo y algunos alimentos de la región
sean inadecuados para el consumo humano. El lugar fue declarado inseguro para la habitación permanente, pero buzos continúan visitando sus arrecifes y los barcos hundidos por las explosiones, incluyendo un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. La ironía es cruel. Uno de los sitios más bellos del Pacífico también es uno de los más contaminados. El paisaje es deslumbrante, pero la amenaza está debajo de la superficie, invisible, silenciosa y potencialmente letal. Isla de las Serpientes, Brasil, el reino de los reptiles mortales. A pocos kilómetros de la costa del estado de São Paulo se encuentra una isla tan peligrosa que el acceso está estrictamente controlado por el gobierno brasileño. La isla da Queimada Grande, popularmente conocida como Isla de las Serpientes, es el hogar de una de las concentraciones más mortales de víboras del planeta, la jararaca ilhoa. Esta especie endémica de la isla evolucionó en aislamiento después del aumento del nivel del mar hace unos 11.000 años. Se estima que existen entre 2.000 y 4.000 ejemplares viviendo en apenas 43 hectáreas, lo que representa, en algunas partes de la isla, una serpiente por metro cuadrado. Con cerca de medio metro de longitud, estas víboras desarrollaron un veneno 5 veces más potente que el de sus parientes del continente. Sus principales presas son aves migratorias, y el veneno se adaptó para matar con rapidez, antes de que los pájaros puedan escapar. Una mordedura puede causar hemorragias cerebrales, insuficiencia renal y necrosis muscular. Incluso con tratamiento médico, la tasa de mortalidad es de cerca del 3%. Sin auxilio, puede superar el 7%. Debido al riesgo extremo, solo unos pocos científicos con autorización especial tienen permiso para pisar la isla. De desiertos infernales a montañas letales, de cavernas misteriosas a islas intocadas, la naturaleza nos muestra que la belleza y el peligro muchas veces caminan juntos. Algunos de estos lugares parecen invitarnos, otros parecen querer alejarnos, pero todos tienen algo en común. Nos recuerdan cómo la tierra puede ser magnífica e implacable al mismo tiempo.